nacional con un mensaje que, en apariencia, buscaba marcar un punto de inflexión en el turbulento escenario político venezolano posterior a la captura de Nicolás Maduro. Habló de un verdadero diálogo nacional, sin imposiciones externas, sin órdenes de Washington, Bogotá o Madrid, y con un sello venezolano que, según dijo, permita encarar un momento que ella misma calificó como complejo. Encomendó a su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, la activación inmediata del Consejo Nacional de Soberanía y Paz, un órgano instalado en septiembre de 2025 y que hasta ahora había permanecido prácticamente inactivo. Jorge Rodríguez anunció que ese consejo se activará en todos los estados del país e invitó, al menos en el discurso, a todos los factores a sumarse. El llamado, sin embargo, llegó envuelto en desconfianza y polémica desde el primer minuto. La oposición cuestionó de inmediato la lista de 14 participantes anunciados para ese primer acercamiento, en la que no figuran partidos clave como Voluntad Popular, ni liderazgos como María Corina Machado o Edmundo González, ni tampoco la Iglesia Católica, un actor históricamente influyente en procesos de mediación. Analistas y voceros opositores calificaron esa lista de parcial y limitada, más cercana a un diálogo controlado que a un proceso inclusivo. Elizabeth Hostos, periodista y analista desde Caracas, subrayó que la ausencia de criterios claros y de actores centrales erosiona cualquier posibilidad de confianza. Hablar de diálogo verdadero mientras se excluye a sectores determinantes y no se explican las reglas del juego, solo profundiza las dudas. Que al día de hoy ya han sido excarceladas 626 personas privadas de libertad. Una llamada telefónica con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Turk, y ahí le voy a pedir que a través de su oficina se verifiquen las listas de excarcelados en Venezuela. Ya basta de mentir. Ya basta de mentirle al pueblo venezolano. Rodríguez, además, aprovechó su intervención para insistir en la cifra oficial de 626 excarcelaciones de presos políticos verificables con la ONU al 24 de enero y pidió al alto comisionado Volker Turk que certifique esas listas. Ya basta de mentirle al pueblo venezolano, dijo, acusando a la oposición de reducir números y sembrar división. Aclaró que en esa cifra no se incluyen personas condenadas por homicidios o narcotráfico y que se valoraron delitos contra el orden constitucional. El gobierno presenta esos números como prueba de una voluntad de distensión y de apertura en medio del reacomodo político tras la caída de Maduro. Esta lista anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, son 14 personas las que la integran y ninguna está vinculada a partidos políticos de oposición como Vende Venezuela, ninguna está vinculada a Edmundo González Urrutia o a la Iglesia Católica, que tiene gran influencia en este país. Así que es una lista parcial y no están todos los actores políticos que debiesen, según analistas y defensores de los derechos humanos. Pero la respuesta opositora fue inmediata y dura. La Plataforma Unitaria Democrática aseguró que, pese a esas excarcelaciones a cuentagotas, aún quedan más de 939 presos políticos encarcelados y exigió liberaciones masivas como condición mínima para hablar de reconciliación y de una transición auténtica. Foro Penal, por su parte, informó que verificó 104 liberaciones el 25 de enero y que, desde el 8 de enero, ha documentado entre 266 y 780 excarcelaciones, manteniendo todavía entre 716 y 780 personas detenidas por razones políticas. Ese monitoreo independiente, insisten, solo incluye casos estrictamente políticos y no delitos comunes. Familiares de detenidos permanecen en vigilia frente a distintos penales del país, reclamando información, acceso a expedientes y la libertad plena de sus parientes. La brecha entre las cifras oficiales y las de las ONG se ha convertido en uno de los principales focos de tensión. Elizabeth Hostos apunta que esas discrepancias no son solo numéricas, sino estructurales.
No existen criterios unificados entre el gobierno y las organizaciones de derechos humanos para definir quién es considerado preso político, bajo qué condiciones se computa una excarcelación y si una medida cautelar restrictiva equivale o no a una libertad real. Grupos de derechos humanos y familiares de los presos políticos señalan que el gobierno bolivariano no ha emitido cuáles son los criterios de excarcelación y quién entra en la categoría de preso político. También la cifra discrepa porque no hay una línea de investigación conjunta de derechos humanos y el gobierno bolivariano. De hecho, el Foro Penal señala que son 716 venezolanos considerados presos políticos los que todavía están detenidos. En consecuencia, no hay una unidad de criterio y por supuesto hay dudas y recelos entre los que luchan por la liberación de los presos políticos y el gobierno bolivariano. Muchos de los liberados, según la oposición, siguen sometidos a prohibiciones de salida del país, presentaciones periódicas ante tribunales o limitaciones que, en la práctica, los mantienen bajo control del aparato judicial y policial. A ese clima de desconfianza se suman denuncias de que la represión no ha cesado. Edward Ocariz, activista y expreso político liberado en 2024, afirmó que el sistema represor sigue intacto y que se mantiene la criminalización de la disidencia. Según su relato, solo unos 150 casos han sido verificados de manera independiente frente a más de 400 anunciados oficialmente en ciertos momentos. Denunció amedrentamiento policial, más de 150 desapariciones forzadas en distintos puntos del país y la detención de al menos 2 menores de edad, uno de ellos de apenas 10 años, sin pruebas claras en su contra. Las familias son revictimizadas con armas largas en la puerta de sus casas, con terrorismo psicológico. La justicia sigue sesgada al poder armado, sostuvo. El llamado al diálogo también quedó atravesado por temores geopolíticos. Sectores opositores advierten sobre un posible pacto permanente entre Washington y el eje Rodríguez, centrado en el petróleo. Se habla de un acuerdo inicial de $300 millones, con un aumento proyectado del 37% para 2026, que podría reducir la presión internacional sobre un chavismo que, aunque descabezado de Maduro, mantiene intactas muchas de sus estructuras de poder. La administración Trump ha dado señales ambiguas. Por un lado, sugiere que podría hablar con Machado y explorar un rol de la oposición más dura. Por otro, prioriza la estabilidad y la continuidad de los flujos energéticos. Encanta trabajar con Venezuela, habría dicho Trump, una frase que en Caracas resonó como un balde de agua fría para quienes esperan un respaldo más firme a una transición democrática profunda. Todo esto ocurre en un contexto extraordinario. El 3 de enero, Nicolás Maduro fue capturado por la Fuerza Delta en un operativo de 40 minutos dentro del Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país. Su juicio en Nueva York por narcotráfico está previsto para marzo. Tras su caída, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina y nombró a 12 generales al frente de las zonas operativas de defensa integral, en un movimiento destinado a asegurar el control territorial y militar. Convocó, además, a una consulta popular el 8 de marzo para proyectos económicos y anunció una reforma de la Ley de Hidrocarburos que derogaría la Ley de Precios Justos, un giro que apunta a atraer inversiones y aliviar la crisis productiva. En las calles de Caracas se percibe una normalidad tensa, comercios abiertos, transporte funcionando, un 90% de actividad habitual, pero con presencia de militares encapuchados en puntos estratégicos y una dinámica de puerta giratoria en las detenciones. Personas arrestadas por unas horas o días y luego liberadas sin explicación clara. Grupos de chavistas han salido a protestar por la captura de Maduro, mientras otros sectores, más pragmáticos, se alinean con el nuevo liderazgo interino, esperando preservar cuotas de poder. La ONU ha solicitado formalmente las listas y los criterios utilizados para las excarcelaciones. En la diáspora, comunidades venezolanas en Alemania y otros países han exigido liberaciones totales,
como lo reflejó recientemente un reportaje de Deutsche Welle. Juristas locales han recordado que la ausencia absoluta de Maduro activa el artículo 233 de la Constitución y obliga a convocar elecciones prontas, un punto que el gobierno interino ha evitado abordar con claridad. Las demandas opositoras se mantienen firmes. La Plataforma Unitaria Democrática y Foro Penal insisten en un proceso amplio e inmediato, con libertad plena para todos los presos políticos y garantías de debido proceso. Ocaris ha llamado al mundo democrático a mostrar empatía con la soberanía entendida como la gente, no como los gobiernos. Menor presión de Estados Unidos solo beneficia al régimen sin desmantelar sus mecanismos de control, advirtió. Mientras tanto, el panorama internacional también influye en la percepción de la crisis venezolana. Irán enfrenta más de 5.000 muertos tras protestas recientes, y la Armada estadounidense ha intensificado su presencia en el Golfo. En Honduras, Asfura asumió la presidencia el 27 de enero con un discurso austero ante el Congreso. Trump demandó a JP Morgan por $5.000 millones por desbancarización política. En Davos, se retractó sobre Groenlandia y los mercados subieron. El Mercosur sigue pendiente de un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todo eso configura un entorno global en el que Venezuela ya no ocupa el centro de la agenda, lo que reduce la presión externa y amplía el margen de maniobra del poder interno. Las voces clave sintetizan la fractura del momento. Delcy Rodríguez insiste: diálogo concreto venezolano. Verifiquen con la ONU los 626 liberados. Elizabeth Hostos responde: la lista es parcial, faltan actores clave y no hay criterios claros. La Plataforma Unitaria Democrática replica: hay más de 939 presos, se necesitan liberaciones masivas ya. Edward Ocaris concluye: la represión no cesa, hace falta presión mundial por humanidad. Así, el anuncio del diálogo abre más incógnitas de las que cierra. Las cifras opacas alimentan la desconfianza. Los presos políticos siguen siendo el termómetro moral del proceso. La represión, aunque menos visible que en años anteriores, persiste en formas más sutiles y fragmentadas. Y la transición, que muchos creían inminente tras la captura de Maduro, se revela ahora como un camino largo, lleno de negociaciones, equilibrios de poder y riesgos de retroceso.